Hola Patricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. El saludo, por supuesto, siempre a la gente que está en sintonía de cuando llega la tarde. Pero claro, una situación compleja, creo yo, se ha venido acrecentando, te diría yo, en los últimos 4 años, más o menos desde el año 2019 a la fecha, más allá de la larga data de historia que hay de muchos eventos delictuales y violentos en torno al fútbol. Ahora, da la sensación, Francisco, de que, bueno, pasa digamos, en otros niveles también, pero da la sensación de que aquí no hubiera ley, ¿no? De que aquí no hay ningún marco jurídico que vele efectivamente para que hechos de esta naturaleza no sucedan. Si la hay, al parecer no se cumple. Parece que en Chile nos hemos acostumbrado en los últimos años a no cumplir la ley, ni a no cumplir los fallos de los tribunales, sean constitucionales o sean de justicia. Parece que nos hemos acostumbrado a eso, ¿o es una sensación mía, Pancho? Sí, de una u otra manera, no quiero decir que sea institucionalizado, pero se ha sociabilizado mucho la vía de entender que más allá de cometer un evento o un hecho que pueda constituir un delito, una falta, una multa, etcétera, siempre puede haber esta suerte de posibilidad de sacárselo por el lado, de pagar menos o de derechamente no querer cumplirlo. Y en vías de ello es precisamente que existe normativa hoy en día que ya data desde el año 2011, la ley 19.327 que regula los derechos y los deberes de los asistentes a los espectáculos deportivos, que no ha tenido sin duda alguna y se ha ido notando a lo largo de estos 12 años que lleva la normativa, no ha sido la más efectiva. Se ha sancionado a gente, se ha sancionado a personas con penas que van con la imposibilidad de poder acceder a los estadios. Sin embargo, ello no se cumple a cabalidad al final. Las personas logran evadir los controles de los guardias, logran ingresar a los estadios, en los diferentes estadios, de una u otra manera a través de las barras y las hinchadas más populares, si podemos llamar así, Colo-Colo, Universidad de Chile Católica. Hay personas que están derechamente con sanciones inclusivas. Hace poco, un barrista de la Garra Blanca, que es apodado El Ardilla, que fue condenado por un homicidio del año 2012 a otro barrista de Colo-Colo en Rancagua, fue condenado con la pena accesoria de la imposibilidad perpetua de acceder a estadios, pero hasta hace un par de meses se seguía entrando. Ahora se logró regular, se logró dar con él y ya la prohibición de poder ingresar ya es efectiva. Pero si te das cuenta de un homicidio y una condena que a través de un proceso judicial se pudo vivir entre probablemente 1 o 2 años, y te hablo, no sé, desde el año 2014 hasta el año 2023, que una persona haya podido de todas maneras poder acceder a un estadio teniendo la imposibilidad de hacerlo, demuestra un poco la fragilidad en cuanto a temas de seguridad que se viven hoy en día en nuestro país y que precisamente derivó, después de los hechos ocurridos entre Universidad de Chile y Universidad Católica en Concepción el día 1 de mayo, realizar este proyecto de ley para modificar precisamente la ley 19.327, endureciendo algunas conductas para precisamente lograr mitigar en algo, Patricio, esta situación que está viviendo el fútbol y la violencia. Sí, vamos al contexto un poco, y aquí la pregunta va más bien al comentarista deportivo, ¿no? Porque de jurídico no tiene mucho, más de fenómeno social. Y es efectivamente lo que se da en estos hechos de violencia, que además desde mi punto de vista tienen nombre y apellido. Es decir, generamos una ley para hinchas de 2 o 3 o eventualmente 4 clubes de un universo bastante más amplio, ¿no? Pero ¿cuánto de esto en esto hay de fenómeno social y cuánto hay efectivamente de delincuencia? Yo creo que hay un elemento social que va amparado muy de la mano, y tú lo decías, Patricio. A ver, hablamos de un grupo muy reducido, entre comillas, de barras, porque hablamos de 32 equipos profesionales, tanto de primera división como el ascenso, pero se puede circunscribir a 4, 5 barras. La verdad lo quería dejar para la parte final, prácticamente para la despedida, como un elemento pedagógico y también un elemento de recomendación. Pero a mí me gustaría recomendar mucho este libro, Ahí Barra Brava, de Juan Cristóbal Guarelo. Es un librito, la verdad, bien breve. Son
100 páginas, se puede leer en una tarde, que más o menos diagrama lo que es la existencia, la creación, la existencia y cómo han ido perdurando las barras bravas en nuestro país, cómo se han ido conectando no solamente a través del elemento deportivo propiamente tal, sino también cómo están conectadas a través del elemento político. Cómo hay barras que a lo largo de los años han trabajado como brigadistas en campañas de políticos y de una u otra manera se termina generando esta suerte de conexión entre las barras bravas y los políticos que de una u otra manera flexibilizan y permiten que ocurra este tipo de casos. No se ha sido lo suficientemente duro, me parece, en este tipo de situaciones con la violencia en los estadios. Hay políticos que precisamente al tener una suerte de ganancia, producto de esta suerte de conexión que tienen con algunos barristas, logran encontrar en ellos protección. Tanto los barristas como los políticos en sus campañas políticas actúan como brigadistas, colocando palomas o carteles en poblaciones más complejas, protegiendo esos mismos carteles. Entonces esta suerte de círculo y vinculación que se termina generando deriva un poco en esto, en que ha tenido que pasar mucho y han tenido que ocurrir muchos eventos lamentables para que precisamente pueda derechamente actuar la política y entrar de una u otra manera a ser un poco más duros con este tipo de situaciones. Si tú analizas hoy en día, por ejemplo, y va de la mano con este mismo libro, que es muy interesante y por eso mismo lo insto a la gente que lo pueda comprar, ¿no? De hecho no es muy caro, vale 6.000, 7.000 pesos. Antiguamente las grandes barras bravas que había en Chile, sobre todo en Colo-Colo y Universidad de Chile, uno conocía a sus líderes, salían regularmente los medios de comunicación, declarando, haciendo diferentes actividades de todo tipo, tanto deportivas como fuera de ellas. Hoy en día, si uno se pone a investigar quiénes son los líderes de las barras, tanto de la garra blanca como de los de abajo, no hay conocimiento. Han adquirido una suerte de actitud mucho más secundaria, un rol mucho más desde atrás, desde las sombras, precisamente porque hay mayor conveniencia, no se sabe realmente con quién se está trabajando o con quién realmente se está pactando muchas veces las cosas. Los dirigentes de una u otra manera también, al ser una barra, tanto Colo-Colo como Universidad Católica, Universidad de Chile y en parte Universidad Católica también, barras populares y que tienen mucha cantidad de adeptos, deben de una u otra manera trabajar con ellos, conversar con ellos, y va de la mano también con la autorización muchas veces de elementos o aspectos de los elementos de animación, que fue lo que derivó de una u otra manera en la suspensión del partido ante la Universidad Católica el día 1 de mayo, que no le autorizaron a la Universidad de Chile una serie de elementos de animación, bombos, banderas, y que a través de redes sociales se encargó la Universidad de Chile, o mejor dicho, la barra de los de abajo, de anunciar lo que iba a ocurrir de manera posterior, que fue el ingreso de los fuegos artificiales, las bengalas y la posterior suspensión del partido precisamente por ello. Pancho, ¿y cuándo comienza, o los indicios de cuándo comienza esto? Porque cuando uno revisa la historia, por ejemplo, de los clásicos en la década del 60, 70 incluso, se encuentra con situaciones que a la luz de esto parecen barristas infantiles, ¿no? Lo que se vivía en la década del 50, 60, 70 incluso. Pero de pronto nos encontramos con esta brutalidad que significa en el estadio, donde de alguna manera también se ahuyenta al público que no va efectivamente a ser parte de estas barras bravas, ¿no? Se ahuyenta por los hechos de violencia que ahí se viven. No se puede ir a la familia con la familia al estadio, digamos. Claro, o sea, más allá que lo bueno de que ocurra acá en Temuco es que uno puede ir a cualquier sector del estadio y sin duda alguna que no hay ningún hecho de violencia, pero cuando uno se atañe a situaciones como la Universidad de Chile, Colo-Colo, en los diferentes estadios en los cuales hagan de local o de visita, uno sabe que hay sectores en los cuales no se puede ir a meter. Tú lo dices, Patricio, precisamente hay un elemento histórico que va avanzando conforme al tiempo. En los años 50, 60, 70, hasta yo te diría mediados de los 80, se vivía un ambiente sumamente familiar. Las barras inclusive no eran consideradas como barras bravas, eran simplemente hinchadas o un grupo de personas que apoyaban un equipo. Pero desde finales de los 80, más o menos, ya con la creación de diferentes barras, la barra de los de abajo, más o menos a finales de los 80 se empieza a constituir la garra blanca, que se empieza a constituir ya en
la década de los 90, entre mediados de los 90, principios de los 90, y ya empieza a tener un apoyo mucho más fuerte, van creciendo y de la misma manera también van mutando la forma en la cual se van no solamente comportando, sino que también las redes de contacto que van teniendo, propio de lo que también te señalaba previamente. Poco a poco las barras o integrantes de las barras fueron serviles precisamente a partidos políticos, a políticos, para poder precisamente salvaguardar los intereses de los políticos en las campañas políticas. Entonces, eso fue derivado también de una lucha o una entrega de poder que le permitió precisamente a muchos barristas poder ir teniendo nexos con políticos, nexos con precisamente los dirigentes de los clubes, porque de una u otra manera también hay mucha conexión en ello. Para la gente que dice que no se debe mezclar política con el fútbol, lamento decirle que está muy equivocada, pero la política y el fútbol han estado unidas desde hace muchas décadas y lo van a seguir estando. O últimamente, entre la década del 2000, 2010, la aparición de Arturo Ruiz Tagle en el directorio de Blanco y Negro, haciendo entrega de entradas a barristas de Colo-Colo, la entrega de favores, permitiendo que barristas también ingresen a los entrenamientos de Colo-Colo precisamente para poder apretar a un par de jugadores, cobrándoles dinero. Inclusive muchos jugadores le entregaban dinero a barristas precisamente. Entonces todo ese tipo de conexiones es sabido. Por ejemplo, el caso que ocurrió con Carlos Muñoz, cuando derechamente se enfrentó a la Garra Blanca por no querer hacer entrega, por ejemplo, de dineros para los barristas. Entonces ese tipo de situaciones ya te dan cuenta que hay una situación o hay una relación intrínseca y muy cercana entre futbolistas, entre barristas, entre dirigentes, entre políticos. Hay una serie de situaciones. Y de una u otra manera, me parece que ya toca no sé si llamarlo el techo o el piso, porque ya no sé en qué situación podemos señalarlo. Pero lo que ocurre el 1 de mayo, en donde ya directamente es prácticamente el cuarto clásico, el cuarto superclásico, entre el superclásico y el clásico universitario, que no se ha podido desarrollar de manera normal, de manera tranquila, producto de los hechos de violencia que ocurren en las tribunas. El del día 1 de mayo se suspendió, pero es cosa recordar el superclásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile en el Monumental en el mes de marzo. No se suspendió, pero hubo hechos de violencia, se lanzaron fuegos de artificio a la galería donde estaba la Universidad de Chile. En contraposición, la gente de la Universidad de Chile también lanzó elementos contundentes a las tribunas en donde estaba la gente de Colo-Colo. En el partido entre Colo-Colo y Monagas por Copa Libertadores, hinchas y barristas de la misma Garra Blanca, que son de diferentes sectores, pero que quedaron en una misma tribuna, tuvieron hechos de violencia, se agarraron a golpes, lo que derivó precisamente la sanción al Estadio Monumental del 50% de la reducción del aforo y el cierre de tribunas. Entonces hay una serie de situaciones que me parece, Patricio, y que ha sido un poco también el tema de la conversación, se ha institucionalizado y estamos viviendo un clima societario a nivel social, directamente, en donde la violencia es el gatillo más fácil, es la situación o la solución más inmediata, y que lamentablemente ha derivado en lesionados, en heridos, en muertos, y que ha sido un poco lo que se ha venido dando, y que de una u otra manera también lo que deriva también esta conversación, Patricio, va de la mano con este proyecto de ley que implica el modificar la ley de derechos y deberes de los asistentes a espectáculos deportivos. Ya, vamos a ir a eso, pero antes quiero preguntarte, Francisco, por el derecho comparado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en otras latitudes? Porque las situaciones de violencia no solo se viven y se están viviendo en nuestro país. Hay países como Inglaterra, entiendo yo, que ya pasaron por estas experiencias y generaron cuerpos legales que minimizaron prácticamente a cero, digamos, la reacción violenta de los hinchas frente a determinados estímulos. Derecho comparado, ¿qué hacemos cuando uno ve otras latitudes? ¿Qué ejemplos podemos sacar? Ejemplos hay. Me parece que, claro, lo ideal es compararse con el primer mundo, con Europa. Específicamente, me parece que los mejores ejemplos son precisamente Inglaterra y también Países Bajos. Inglaterra ha logrado de una u otra manera reducir lo que son los hechos de violencia dentro de los estadios. Fuera de los estadios, cuando juega, por ejemplo, Inglaterra, sí, claro, o hay eventos deportivos en otros países donde juegan países ingleses, hay hechos de violencia. Los barristas o los hinchas de los diferentes equipos de Inglaterra que van a jugar Europa League
Champions League, ocurre a veces hechos de violencia. Entonces no es un tema de que esté reducido a cero fuera de los estadios. Dentro de los estadios, por lo menos Inglaterra ha tenido una política que precisamente se da desde los hechos con los hooligans en los 80, en donde ya directamente se toma una decisión mucho más dura. La prohibición de los ingresos a los estadios, sanciones de cárcel para muchos hinchas que precisamente provocan hechos de violencia. Eso es en Inglaterra. En Países Bajos también, y se logró observar este año, también hinchas que lanzaron objetos contundentes al campo de juego, agrediendo jugadores, o en su defecto también se pudo ver hace poco un partido precisamente en la Liga de Países Bajos, en donde un hincha lanzó una cerveza, un vaso de cerveza a un guardia de línea. El partido se suspendió. El partido fue suspendido, el hincha fue tomado detenido, sufrió una sanción, de hecho no puede volver a ingresar al estadio de por vida. Entonces, ese tipo de sanciones obviamente son positivas, obviamente tienen asidero y son efectivas en la medida que se puedan cumplir. No sé si, por ejemplo, acá estén dispuestos a suspender un partido en el minuto 13, si es que a un guardalínea le cae un vaso de vida, por ejemplo, que es un hecho de violencia. No hay que entrar tampoco a relativizarlo, más allá de que sea, por ejemplo, no sé, un vaso con agua, un vaso con bebida, etcétera. Si alguien es agredido, se deben tomar las medidas, me parece, más graves, y en ese sentido va de la mano con muchas veces tener que suspender el partido para que la gente entienda. Muchas veces se puede hablar de que se paga justos por pecadores, porque por uno tengan que pagar todos, pero me parece que de una u otra manera tiene que ser el conducto, tiene que ser la vía para que se entienda que cuando la persona tome la decisión erradamente de lanzar algo al campo de juego, de querer agredir a alguien o de querer agredirse dentro de las tribunas, va a haber una sanción que va a ser mucho más compleja. Porque lamentablemente cuando queremos entrar en un terreno mucho más duro en cuanto a la resta de puntos, por ejemplo, a los clubes, eso está un poco más complejo, creo yo. Porque lamentablemente las decisiones de las sanciones las toman los propios clubes a través del Consejo de Presidentes en la redacción de las bases que se provoca cada inicio de año o al término de año para comenzar el nuevo año deportivo. Entonces ya ese tipo de sanciones que va de la mano con los puntos sería lo ideal, porque me parece que de una u otra manera ahí sí los clubes tomarían decisiones y aplicarían sanciones a quienes formen parte de estos hechos de violencia mucho más duros. E inclusive los mismos hinchas en las mismas tribunas entenderían que si, por ejemplo, alguien quiere causar un daño, quiere lanzar algo al campo de juego, quiere provocar un hecho de violencia dentro de las tribunas, probablemente hasta los mismos hinchas se encargarían de evitar ese tipo de eventos. Pero como la resta de puntos como sanción va de la mano con la decisión de los propios clubes no se van a querer restar puntos probablemente. No lo van a querer hacer, no lo han hecho, más allá de todo el tiempo que ha transcurrido entre estos hechos de violencia. Bueno, entonces, y mientras tanto, Pancho, tenemos situaciones, desde mi punto de vista, tan irregulares, pero que de pronto pasan como de una normalidad absoluta. Es decir, el equipo visitante no puede llevar público, no puede jugar con público. Es como cuando ponen en las carreteras, mire, cuidado, zona de baches, arreglen los baches, no pongan letrero en el fondo, ¿no? Ahora tenemos, lo cierto es que de parte del gobierno, luego del último incidente en un estadio, hay un plazo no mayor a 30 días, donde se trabajará en conjunto en actualizar los planes de seguridad al interior de los recintos deportivos, mientras que en 15 días, esto fue hace rato, se espera una propuesta de ley corta que pueda ser tramitada con urgencia y lograr frenar estos problemas en los recintos deportivos. ¿Qué te parecen estas medidas que anunció el gobierno en conjunto con la ANFP? Sí, han sido medidas que buscan de una u otra manera mitigar y ponerle un punto de partida a frenar estos hechos de violencia. La semana pasada, dos diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri y Daniela Sicardini, presentaron precisamente un proyecto de ley que va en vías de modificación de la ley 19.327. Es ello en donde se establecen varios elementos para poder modificar, por ejemplo, lo que es aumentar las penas para aquellos que realicen hechos de violencia en contra de las personas o atenten contra la propiedad dentro del estadio. Hoy en día está establecido en el artículo 12, 13 y 14. El artículo 12 habla de lesiones en las inmediaciones o dentro de los recintos deportivos hacia las personas o hacia la propiedad misma, como es el estadio, que va de la mano con una sanción que es de presidio menor en su grado medio, es decir, de
541 días a 3 años. El proyecto de ley busca modificarlo, aumentarlo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y 1 día a 10 años, es decir, ya pena de cárcel. Va de la mano también con el sistema biométrico de poder obtener la imagen de las personas que vayan al estadio, saber quién es quién, porque en definitiva muchas personas van al estadio pero van con un carnet de otra persona. Entonces pueden ingresar al estadio, no tienen problema. Entonces el escáner biométrico permitiría precisamente saber qué personas pueden tener la posibilidad de ingresar a los estadios y qué personas no. Personas con órdenes de detención tampoco puedan ingresar. Menores de edad solamente autorizados y en compañía de un adulto. También se quiere proponer la posibilidad de que aquellos que sean deudores de pensiones alimenticias, que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, tampoco puedan ingresar a eventos deportivos. Entonces ya va de la mano con medidas que buscan, precisamente como te decía Patricio, mitigar estos hechos de violencia. También se quiere establecer un nuevo tipo penal, o mejor dicho, agregar un artículo a la ley 19.327, que es el artículo 12 bis, que establece la sanción a aquellas personas que porten o utilicen fuego de artificio, con la sanción de presidio menor en su grado medio, que precisamente es de 541 días a 3 años. Entonces, de una u otra manera, se trata de establecer medidas tendientes a evitar precisamente que las personas puedan asistir a eventos deportivos si es que tienen alguna orden pendiente, si es que se encuentran precisamente impedidos de poder ingresar, porque también la inhabilidad de poder asistir a estadios o a eventos deportivos, mejor dicho, se quiere establecer de manera perpetua para aquellas personas que, por ejemplo, como te decía, realicen daños en eventos deportivos, realicen algún tipo de delito, como son los delitos de amenazas, robo con violencia, homicidio en las inmediaciones o dentro de un recinto deportivo, que es lo que establece el artículo 13 de la ley 19.327, y el artículo 14, que habla de la infracción por la falsificación de entradas o la realización, la producción, mejor dicho, de entradas falsificadas. A esas 3 conductas, la posibilidad de la inhabilidad perpetua de poder asistir a eventos deportivos. Entonces, a grueso modo, este proyecto de ley busca ello, acrecentar o penar de manera más alta este tipo de situaciones, porque también va de la mano que, en definitiva, si una persona comete esta clase de delitos ya con una pena de crimen, por ejemplo, si es detenido, el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva de la persona, que fue un hecho, por ejemplo, el cual se quejó la U, que hubo detenidos, que la U pidió la prisión preventiva de ellos, pero como son sanciones o son delitos que no van aparejados con la pena de crimen, es muy difícil, es prácticamente imposible que se les pueda dar la prisión preventiva. Normalmente se les otorgan medidas cautelares del artículo 155 que son menores, como es la firma mensual, el arraigo, prohibición de asistir por el periodo de tiempo que dure la investigación a eventos deportivos, pero no más allá de eso. Entonces me parece que de una u otra manera este proyecto de ley, esperemos que vaya avanzando porque va en su primer trámite constitucional, recién va a ingresar en la sesión precisamente de la Cámara, ahí recién va avanzando, o sea, está muy... En comisión. Está en un principio nada más. Entonces uno espera que vaya avanzando de manera mucho más rápida, que el gobierno también de una u otra manera pueda impulsar mayores medidas y también, y que me parece también importante, que actores principales que no solamente son los clubes, sino que también la NFP tome cartas en el asunto y tome sobre todo un rol mucho más protagónico. Me parece sumamente grave y que salió el día de hoy, que voy a citar al medio, en La Tercera, publicó una conversación que tuvo Pablo Milad, que es el presidente de la NFP, con los presidentes de clubes, señalando que las medidas que está tomando el gobierno básicamente no hay que tomarlas muy en cuenta. No va muy de la... la verdad es que no me sorprende del todo. No voy a mentir, no me sorprende del todo, pero me parece bastante grave que el mismo presidente de la NFP relativice las medidas que quiera tomar el gobierno para poder impedir los hechos de violencia. Entonces, después de haberse reunido precisamente con el subsecretario del Interior Monsalve para revisar estas medidas. Precisamente. Entonces, que el presidente de la NFP converse con los presidentes de los clubes en un chat de WhatsApp, que fue precisamente el que se filtró y que da a conocer precisamente esta suerte de comentarios que hizo Pablo Milad para minimizar, relativizar
los hechos de violencia y que prácticamente las medidas del gobierno no van a tener ningún asidero real o en perjuicio de los clubes, me parece grave y que vamos a ver cómo va a avanzar eso también. Francisco Hermosilla, abogado y panelista de UFRO Deportes, muchísimas gracias por esta conversación. Evidentemente nosotros vamos a quedar atentos al desarrollo que va teniendo este proyecto o los proyectos de ley que eventualmente se puedan presentar y a las medidas que de manera urgente deberán aplicar luego del receso que comienza, entiendo, este fin de semana, Francisco. Te agradezco la conversación, que tengas buena tarde, te mando un abrazo. Igualmente, que tenga buena tarde y insisto, para que muy buen libro, lo puedan leer, de Juan le puedan pegar una leída, de Juan Cristóbal Guarelo, País Barra Brava. Muy bueno. Gracias, Pancho. Chau.